Penguin Random House Audio presenta La alegría del padre de Didi Gutiérrez, narrado por Alicia Vélez. Primero. Yo creía que los libros hablaban y le prestaban su voz a papá por las noches. Él era un ser silencioso la mayor parte del día, pero se volvía uno hablantín al abrir el libro que me leería antes de dormir. Bastaba con que posara los ojos en las páginas para que empezara a decir palabras nuevas para mí. Recuerdo en especial dos, del único poema que se sabía sobre una pequeña princesa llamada Margarita, que subía al cielo sin permiso a cortar una estrella, como si se tratara de una flor. El palacio donde ella y su padre, el rey, vivían era de diamantes. Había una tienda hecha del día, tenían un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú. Nunca he vuelto a escuchar esas palabras en ningún lado, pero al menos ahora sé qué significan. La malaquita es una piedra color esmeralda que pareciera haber sido moldeada en un yacimiento lisérgico, en combinación con alucinógenos, por su aspecto semejante al estampado psicodélico de la ropa hippie. Y el tisú, una tela de seda entretejida con hilos de oro o plata. Se expandía el vocabulario de papá como por arte de magia. Las frases se teñían de colores, podíamos apreciar juntos los lilas de las galaxias y los blancos de los glaciares. Su tono aterciopelado acariciaba mis oídos en tonos pastel. Las cuerdas vocales de papá emitían un timbre suave, casi juvenil. Sus palabras se mecían en un vaivén. Los libros para mí eran hechizos cuyo encantamiento se lanzaba cuando eran abiertos de par en par, y papá, su poseso, traducía la maravilla cifrada en las páginas como si cantara. Es probable que él nunca haya cantado, pero a cierta hora de la noche, lo único que alcanzaba a escuchar era su voz como una canción instrumental. El sueño venía en oleadas, y sus ondulaciones le conferían musicalidad al relato de papá, pero le restaban sentido, mientras yo cabeceaba. Después caía dormida. Siempre me dormía antes del final, porque los cuentos que papá leía me desagradaban un poco. Me hartaba de escuchar sobre princesitas que se casaban con príncipes y ya, yo estaba convencida de que la vida debía consistir en algo más. Una historia en especial me daba terror, la de Rapunzel, acerca de una jovencita que encontró el amor gracias a su larguísima cabellera. Era un cuento de hadas cualquiera, pero a mí me había crecido tanto el pelo en los últimos tiempos que, aunque me gustaba, temía sus efectos, sobre todo si se parecían a los de la pobre princesita esa. Si los libros lanzaban conjuros, yo no quería que los de este me alcanzaran. Prefería pasar a la historia de mejores maneras. Para nada me interesaba usar mi virtud capilar en agradar al sexo opuesto. Mejor en un concurso por la mejor melena y ganar mi propio dinero, o como donación a un centro de investigación pública en pos de determinar los motivos de su desmedido crecimiento. Era anormal que una niña tuviera metros y metros de pelo. Podía ser récord Guinness. Primero calva, dije cuando papá terminó de leer Rapunzel. Guácala los besos, qué asco los príncipes. Fuchi el amor. Se me revolvió el estómago de las náuseas que sentí al imaginar siquiera que mi pelo pudiera atraer todas esas cosas inmundas a mi vida. Bueno, nada es para tanto, Abigail. ¿Qué te parece entonces si a partir de mañana leemos otra cosa? Porque en los cuentos de hadas siempre se besan al final, propuso papá, y me sentí aliviada al enterarme de que nunca más tendría que escuchar algo así de su voz. Jamás imaginamos que las hadas se llevarían consigo esa noche los finales felices en nuestra vida también. En la escuela me empezaron a decir Rapunzel. Traía el pelo casi tan largo como mi propia estatura y yo medía 1,10 m. A diferencia del cabello corto o mediano de mis amigas y de la mayoría de las niñas de mi edad, el mío parecía el de una mujer adulta. Me llegaba a la cintura. Pero mientras a mí me encantaba porque yo quería ser grande y con esa melena me veía mayor, a las niñas del salón les gustaba porque se parecía al de la condenada princesita. Nunca había ido a un salón de belleza. Mamá era mi peluquera de confianza. Usaba unas tijeras enormes, semejantes a las de los jardineros. Tenía tanto cabello que parecía como si estuviera todo el tiempo esponjado. Pero entre mi cráneo y mi pelo solo había más pelo, nada de aire. Lidiar con tanto volumen capilar exigía una rutina férrea. Si ella dejaba de cortarlo apenas un mes, mi cuero cabelludo se daba vuelo, estirándose hasta los hombros, luego a la mitad de la espalda para alcanzar finalmente las pompas, como en esos momentos. Mamá nunca había faltado a nuestra cita frente al espejo del baño. Yo trepada en una silla del comedor con varios cojines encima para alcanzar mi reflejo, y ella, la mejor estilista o domadora de pelo que jamás hubiera conocido. Pero en las últimas semanas, mamá se había olvidado.
Sample complete. Ready to continue?